del día de hoy es acerca del envejecimiento y el riñón. Es un tema sencillo, en realidad, y de mucha importancia, puesto que se ha visto que hay mucha dificultad en el diagnóstico de un paciente que es adulto mayor, es decir, hablamos de mayor de 60 años, y tenemos una gran dificultad para saber si la función renal que tiene el adulto mayor es el envejecimiento por la edad o es una enfermedad renal crónica. ¿Ok? Eso es eh, la clave en la exposición del día de hoy, saber diferenciarlo y de pronto saber cuál es la fisiología del envejecimiento normal. Ok, siguiente, por favor. Bien, en el índice, bueno, vamos a tocar acerca del envejecimiento fisiológico en general. El envejecimiento fisiológico renal, ya vemos el punto de anatomía macroscópica, anatomía microscópica, a nivel de los glomérulos, túbulos, intersticios, los vasos y las consecuencias clínicas que este tiene. Siguiente. Siguiente está bien. ¿Cuáles son los principios generales del envejecimiento, como lo comenté anteriormente o en el índice? Primero que el envejecimiento es un proceso asincrónico, ¿ok? Y por lo tanto no es homogéneo. Cada una de las partes del cuerpo posee una cronología específica y diferente para el envejecimiento. No todos envejecemos igual, ni en el mismo tiempo, ni de una manera homogénea. Se trata de una disminución más o menos importante del rendimiento funcional porque va de la mano de la disminución de la alteración morfológica. ¿Ok? Entonces, más o menos importante en el rendimiento funcional y de la capacidad de adaptarse a situaciones adversas, tanto biológicas como psíquicas, sociales, medioambientales, motivadas por el paso del tiempo. ¿Ok? Es una definición de un envejecimiento en general. Tercero, que el envejecimiento no es superponible a la enfermedad. ¿Ok? No se superpone a la enfermedad. ¿Ok? Y tercero, y cuarto, que no existen enfermedades propias del envejecimiento. El envejecimiento es algo fisiológico, ¿ok? Por eso no es necesario no confundir entre lo que es una disminución de la función de cualquier órgano de manera fisiológica o de manera patológica. Recuerden que el envejecimiento no se superpone a la enfermedad, son cosas diferentes. Siguiente. ¿Cuál es la histopatología del envejecimiento? Es difícil definir cuáles son los cambios asociados al envejecimiento, en primer lugar. ¿Por qué? Porque hay presencia de ya factores, por ejemplo, de riesgo cardiovascular o enfermedades renales previas que te pueden decir que puedes hacerte dudar acerca si ese riñón, ¿ok? Es asociado a un envejecimiento normal. ¿Por qué? Porque como sabemos, estos cambios se pueden estar, también pueden haber factores, como dice acá, cardiovasculares o enfermedades renales previas, ¿ok? Que pueden hacernos más o menos dudar en que puede ser un paciente con un envejecimiento normal o patológico. Segundo, ¿por qué es difícil definir los cambios asociados al envejecimiento? Porque normalmente no tenemos una biopsia de los riñones con antelación, ¿ok? De la enfermedad o al inicio de la enfermedad. O sea, nosotros no hacemos biopsias pues anualmente o de una manera rutinaria para saber cuál es el basal del riñón, ¿ok? Tercero, ¿por qué es difícil definir los cambios asociados al envejecimiento? Porque además, al de ser a la mayor parte de las enfermedades como nefroesclerosis, que lo vamos a ver más adelante, o con envejecimiento renal, no se les hace biopsia. ¿Ok? Porque una de las principales alteraciones que puedes encontrar en un riñón por la edad, obviamente del envejecimiento es fisiológico, pero ya debido a que el paciente aumenta en edad o la persona aumenta en edad, se acompañan de ciertos factores o ciertas enfermedades que pueden estar generando ya alteraciones o disminución de la función, pero no necesariamente por ser fisiológico, sino por ser ya patológico. Eso es a lo que se refiere. Y hay que tener en cuenta también que una gran parte de los cambios del envejecimiento no son generalizadas. El riñón cuando envejece focalmente y segmentariamente, lo cual reduce también la visibilidad, ¿ok? En las biopsias renales para saber si es un envejecimiento patológico o un envejecimiento fisiológico. ¿Ok? Siguiente. Entonces, recalcar eso, ¿no? La importancia en que no podemos saber si es un envejecimiento a ciencia cierta por la edad o porque es patológico, debido a que un paciente con mayor
de mayores de 60 años o ya adulto mayor, pues también está acompañado de otras patologías, otros factores que pueden también generar cambios histopatológicos o histológicos en el riñón. Segundo, porque no hacemos biopsias renales, son preguntas de examen que también podemos tomar, que los pacientes, las personas que no le realizamos una biopsia renal de manera rutinaria, por lo cual no podemos tener un basal y por eso no sabemos si el envejecimiento es patológico o no. Siguiente. Bien, en cuanto a la histopatología del envejecimiento del glomérulo, sabemos que en el glomérulo pueden haber una obliteración glomerular que es secundaria a la glomerulosclerosis. Como sabemos, el glomérulo se daña de manera focal o de manera segmentaria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo que podemos encontrar una glomerulosclerosis que se observa particularmente en las nefronas yuxtamedulares, es decir, lo que está más cerca a la médula, como habrán visto en su clase teórica de anatomía y fisiología renal? ¿Ok? Em, la glomerulosclerosis, chicos, es una alteración, es un patrón histológico. Por eso, ese tipo de lesión, que es una glomerulosclerosis, lo vas a encontrar en muchas patologías. Segundo, vamos a encontrar que una de las circulación celular. En esa zona, los glomerular resisten las arteriolas, dando lugar a la formación de un canal de conexión entre las partes diferentes. Vamos con expansión del mesangio. ¿Qué pasa? Este mesangio, conforme pasa el tiempo, la edad, ese mesangio aumenta de volumen, ¿ok? Llegando a tener más o menos un 8% de todo el volumen glomerular. En los jóvenes, y es cerca del 12% en las personas mayores de 60 años. Vamos a encontrar una hipertrofia glomerular, quizá por el aumento también del mesangio, entre otras razones que vamos a discutirlos, y el resultado de la normalidad de los glómerulos esclerosados se ajusta a la siguiente cálculo, que es para saber cuántos glómerulos se esclerosan, no hay un cálculo en el cual es la edad en años entre dos. Siguiente. Eh, ya, chicos, disculpen, creo que un problema con el internet. Retrocede, por favor. Ya, perfecto, avanza. ¿Hasta ahí se me escuchó claro? Porque ha habido un problema con el internet? ¿Se escuchó claro? Escuché un poco entrecortado, doctor. Ok, ¿desde qué diapositiva anterior? Sí, la diapositiva anterior. ¿Esa de ahí? Sí, Ok, como dijimos, bueno, y en resumen, vamos a ver muchas alteraciones histopatológicas en un paciente adulto mayor. Por ejemplo, glomerular. Vamos a encontrar una alteración glomerular secundaria de la glomerulosclerosis, que se puede observar particularmente en nefronos medulares. La glomerulosclerosis, como lo comenté, es la glomerulosclerosis. ¿Ok? La circulación glomerular. En esta zona, la esclerosis glomerular respeta las arteriolas, dando lugar a la formación de un canal de conexión entre las arterias diferentes.
Otra característica histopatológica es la expansión del mesangio, ¿ok? Vas a respetar el 8% del volumen Respeto, glomerular se le escucha de un poco de entrecortado. esta o expansión, ¿sí? A ver, ok, ahora sí, ¿me escuchan mejor? ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctora. Sí, sí, Ok, doctora. perfecto. Entonces, lo que les comentaba es que en esta diapositiva hablamos de la histopatología del envejecimiento. Vamos a encontrar una circulación aglomerular y una expansión del mesangio. El mesangio es el tejido conectivo que se va a encontrar entre los glomérulos. Lo que va a generar es que hay un aumento de este mesangio. El 8% aproximadamente es en jóvenes y cerca del 12%, mira, aumenta más del 3% en pacientes que tienen más de 70 años. Vamos a encontrar también que hay presencia de una hipertrofia glomerular y también el percentil 90 de la normalidad. Es decir, que nosotros podemos calcular aproximadamente la cantidad de glomérulos esclerosados y la fórmula es en edad, en años, entre 2 menos 10. Siguiente. Ok, este es un gráfico importante para que vean cuál es la evolución del filtrado glomerular con inulina calculado con aclaramiento de ilunina con el paso del tiempo. Sabemos, si se dan cuenta en esa imagen, que mientras va pasando el tiempo, de 20 en 20, ¿ok? A partir de los, aquí lo pueden observar, ¿no? Hay un punto de corte. De los 20 años en adelante, vamos a ver que el clearance de inulina va a ir disminuyendo. ¿Ven ese punto de color verde? Se van a dar cuenta que va disminuyendo. Imagínense, empezamos desde el 1 hasta los 10 años hasta 180 de tasa de filtración glomerular o de pronto de mililitros por minuto de 1,73 metros cuadrados, que es como se calcula la depuración de inulina o de creatinina. Y conforme va pasando el tiempo, van dándose cuenta que llega a los 80 años o a partir de los 40 años, ¿ok? Donde el clearance va disminuyendo a 80, 60, a 20, de 40 y 20. O sea, a partir en general se dice que de los 40 años en adelante, cada 10 años que pase, disminuye en 10 la tasa de filtración glomerular. Siguiente. Pero es un cuadro para que se encuentre que mientras aumenta la edad, disminuye el clearance de inulina. El segundo imagen es para ver los cambios fisiológicos del envejecimiento del glomerular. Conforme pasa el tiempo, de 0 años hasta los 75 años, hasta los 100 años de edad, vamos a darnos cuenta que también vamos a tener el clearance de creatinina. ¿Ok? Conforme pasa el tiempo, si dan cuenta, a los 20 años, nosotros tenemos más de 100 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados de función glomerular. Pero conforme va disminuyendo, va aumentando los años, también vamos a tener que el clearance de creatinina también va disminuyendo. ¿Ok? Siguiente. Entonces, ¿cuál es el ajuste del filtrado glomerular a la edad? Entonces, de 25 a 70 años es 120 mililitros más 20 menos 0,8 por la edad en años. Y el ajuste del filtrado glomerular de la edad mayor de 70 años es 120
más 37,5 menos 1,05 por la edad en años. ¿Ok? Entonces, el criterio del glomerular óptimo, máximo a los 25 y 30 años, es de 120. Es el máximo que tú puedes encontrar. Conforme pasa el tiempo, es decir, más de los 40 años, ya disminuye cada 10 años 10 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Siguiente. Pero esa es la fórmula para que puedas ajustar a la edad. ¿Cuál es la reserva funcional? Mire, si ustedes se dan cuenta, hay personas jóvenes sanos y mayores de 75 años sanos, ojo, sanos, para que se den cuenta que el aclaramiento de piedras de creatinina o simetinina, ¿ok? Con simetinina, en personas adultos jóvenes sanos, es de 122 más o menos 25. Y mayor de 65 años, lo normal es encontrar a 85,8 más menos 10 mililitros por minuto de función o de clearance de creatinina normal. ¿Ok? ¿Cuál es el aclaramiento de creatinina con simetina post sobrecarga proteica? Es decir, cuando consumes gran cantidad de proteínas, obviamente el organismo también genera más creatinina, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes sanos llega a subir a 226, que es dentro de lo normal, y mayor de 65 años a 115,9 dentro de la función normal. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencial? Más o menos más de 103 y más de 34. Entonces, esto es para que se den cuenta cuál es la función normal. Mire, está en 81,8 mililitros por minuto, ¿ok? En un paciente, en una persona mayor de 65 años normal, envejecimiento normal. ¿Ok? Siguiente. Bien, este cuadro nos habla acerca de la fórmula de Hugh o la fórmula de Hughe o Hugh, que es una herramienta para poder determinar la insuficiencia renal crónica basada en el hematocrito, en la urea y en el género del paciente. ¿Ok? Eso es básicamente para ver los tipos de medida de función renal. Tenemos Tenemos el MDR, tenemos el CKD-EPI y tenemos la fórmula con el hematocrito. Y vemos que conforme en mujeres, hombres y global, ¿no? Conforme va aumentando la edad, la probabilidad o la sensibilidad de de diagnosticar enfermedad renal crónica en una persona con edad es mucho mayor en pacientes midiéndolo con el MDR que midiéndolo con el CKD-EPI y al último con el método Hugh, que es con el uso de hematocrito. ¿Ok? Esto de la sensibilidad o el tipo de prevalencia que se puede encontrar o el del diagnóstico de RC en pacientes adultos mayores va a ser mucho mayor con el MDR aún. Siguiente. Este es otro cuadro para ver la prevalencia de la albuminuria y la edad. Conforme va aumentando la edad, mire, va a también viendo una alteración en los valores de albuminuria. Cuando tenemos, por ejemplo, mayor de 25 a 34 años, vamos a encontrar aproximadamente 5 miligramos de albuminuria, a diferencia de pacientes que tienen, por ejemplo, mayores de 75 años y mujeres todavía. Y es más, encuentras mucho más, cuando aumenta la edad, vas a encontrar mayor presencia de albuminuria en pacientes hombres que mujeres. ¿Ok? Siguiente. Ok. Y la edad y la progresión de la insuficiencia renal. Pues la evolución de la RC, obviamente suele ser mucho más lenta en pacientes mayores. Vamos a observar igual acá en el tiempo, ¿ok? Y en la supervivencia, que va a ir, obviamente va a ir disminuyendo conforme aumenta la edad. Siguiente. Ok. Segundo, otro punto importante es acerca de la histopatología y el envejecimiento de los vasos renales. Hay una acumulación también de depósitos en el subendotelio de fibras hialinas y colágenas, así como engrosamiento de íntima de los vasos periarteriolares. O sea, hemos visto que también hay alteración glomerular, pero también alteración perivascular o arteriolar. Segundo, que las arteriolas aferentes van a mostrar una reduplicación del tejido elástico con engrosamiento de la íntima y atrofia de la túnica media. Este tipo de alteraciones o cambios
fisiológicos también se encuentran en todos los vasos del cuerpo, ¿no? No solamente en las arterias aferentes. Y en las arterias renales presentan placas de aterosclerosis que conducen a diversos grados de reducción de la luz, igual que ocurre en otras partes del cuerpo. Siguiente. ¿Qué cambios fisiológicos vamos a encontrar luego de presentar todos estos cambios anatómicos en un envejecimiento normal del riñón? Primero, que paralelamente a la caída del filtrado glomerular se produce una caída del flujo plasmático renal, obviamente, efectivo. O sea, si disminuyo la caída de mi filtrado glomerular, se produce también una caída del flujo plasmático que va a ingresar al glomérulo, lo cual pasa a ser alrededor de 600 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados en jóvenes a 300 mililitros por minuto en personas mayores de 80 años. O sea, es normal. Cambios fisiológicos normales por una disminución de flujo plasmático renal. Segundo, que vamos a encontrar que dado la caída del filtrado glomerular es mayor que el flujo renal. La fracción de filtración también se reduce durante el envejecimiento. ¿Cómo es la fracción de filtración? Es decir, la filtración glomerular sobre el flujo plasmático efectivo renal. Si disminuye el flujo plasmático efectivo renal, obviamente va a disminuir mi filtrado glomerular y mi fracción de filtración también. También vamos a encontrar una alteración de reflejo autonómico renal cuya función es la de proteger el parénquima renal de presiones arteriales sistémicas anormales, tanto en las situaciones de hipertensión como de hipotensión arterial sistémica. Es decir, el riñón se vuelve más proclive a tanto el daño hipertensivo como la aparición de fracaso renal agudo. Eso es lo que yo les comentaba, bueno, al grupo el día de ayer. Nosotros tenemos, mientras más joven eres, tu sistema de autorregulación renal va a ser mucho más efectivo, más rápido. Conforme pasa el tiempo, este feedback tubulo glomerular o esta autorregulación falla. Entonces, cuando hay un estado de hipotensión o hipervolemia o hipovolemia, el riñón ya no va a responder de la misma forma y no va a responder rápido. Y por ende, va a tener más riesgo a tener injuria renal aguda. Por eso es que cuando hablemos en la clase de injuria renal aguda, sabemos que uno de los factores predisponentes es la edad. Siguiente. Entonces, ¿qué cambios? Esos son los cambios que hemos encontrado en el glomerular, los cambios intersticiales, que van a ser los siguientes, van a ser divertículos tubulares, podemos encontrar, que son infrecuentes en los riñones jóvenes, pero aparecen en forma progresiva conforme avanza la edad y evolucionan a quistes. Es por eso que van a encontrar pacientes que son de mayor de 40 años o 60 años y que te dicen, tengo un quiste renal. Es muy frecuente esos cambios intersticiales anatómicos, ¿no? Pero no tienen ninguna implicancia tampoco en la salud porque es base fisiológica también. O sea, no implica que la función renal vaya a disminuir por el quiste, no. Atrofia tubular, todo se atrofia, ¿no? Asociada a la hialinosis de los glomérulos senescentes, engrosamiento irregular de la membrana basal tubular, va a haber fibrosis intersticial y degeneración de la grasa tubular. Siguiente. Ok, ¿qué cambios, en los cambios intersticiales que tenemos, cuáles son las consecuencias? Recuerden que el intersticio es importante por la presencia también de los túbulos. ¿Ok? Las células tubulares del riñón anciano son frágiles, o sea, no solamente cambios en el flujo plasmático renal, sino que también cambio intersticial. Entonces, estas células son frágiles y por tanto pueden sufrir fácilmente ante una noxa necrosis tubular aguda, que es una de las causas de una injuria renal aguda renal. Asimismo, la recuperación de dicha necrosis suele ser mucho más lenta, ¿ok? En las células tubulares que las células tubulares jóvenes, y es más frecuente también la necesidad temporal de un tratamiento renal sustitutivo, es decir, diálisis. Es mucho más frecuente que ese paciente que tenga una injuria renal aguda de por sí, por un problema intersticial o tubular, haga una injuria renal aguda, y es mucho más frecuente que ellos ingresen a diálisis, ¿ok? Porque recuerden que un paciente que tiene una injuria renal aguda y requiere diálisis, nosotros lo dializamos no para mejorar la función renal. El riñón se recupera solo, él tiene que recuperarse solo. Lo que hace la diálisis es hacer la función del riñón mientras que éste se recupera solo. Y si un paciente adulto mayor ingresa a diálisis, es mucho más difícil que tenga esa regeneración o autorregeneración renal. Siguiente. Hay otra alteración también en el manejo de sodio y el agua. Debido a que hay una hipofiltración propia del envejecimiento, como hemos visto los cambios que pueden encontrarse en el flujo plasmático renal, la carga de sodio disminuye con la vejez.
En consecuencia, un anciano al que se le suministra una carga salina requiere mucho más tiempo para lograr su eliminación que una persona joven. Asimismo, ante una dieta muy baja en sal, el tiempo requerido para lograr un balance de sodio, es un equilibrio, ¿ok? Es de 5 días en los jóvenes y 9 días en un anciano. Entonces, conforme pasa el tiempo, se dan cuenta del 1 a 9 días, ¿ok? El volumen de sodio urinario va a ir aumentando, ¿ok? Por ejemplo, los 5 días, en un paciente joven, ¿ok? En los 5 días ya vas a encontrar que el sodio urinario va a ir disminuyendo. Es decir, que ante una carga excesiva de sodio, la eliminación va a ser mucho más lenta en los adultos en los adultos que en los jóvenes. Y es por eso que acá indican, ¿no? A los 5 días, para que haya un equilibrio en la natriuresis, a los 5 días en un paciente joven, vamos a encontrar que ya en el sodio urinario vamos a encontrar que está disminuido. En cambio, en un paciente ya de edad, ¿ok? Vamos a encontrar que el sodio urinario a los 9 días recién va a encontrar su estabilidad. ¿Ok? Siguiente. La reabsorción de sodio también está reducida a nivel tubular en la rama gruesa ascendente del asa de Henle en los viejos y la cantidad de sodio llega a los segmentos distales aumenta, obviamente porque no se reabsorbe mucho a nivel del asa de Henle, lo cual se explica la elevada sodiuria, o sea, elevación de sodio, característica del anciano incluso en situaciones de depresión. O sea, es algo fisiológico. Por lo tanto, la tonicidad del intersticio medular disminuye porque obviamente se está eliminando, con la consiguiente incapacidad para lograr la máxima reabsorción de agua en los túbulos colectores. Es decir, se altera también la capacidad de concentración urinaria. Siguiente. La respuesta es decir, la reabsorción de sodio de los túbulos colectores a la aldosterona también está disminuida. Recuerden que la aldosterona es una hormona que es importantísimo para la reabsorción de sodio y eliminación de potasio. Ya hay esta aldosterona, se secreta igual, obviamente es hormonal, pero la capacidad de respuesta del cuerpo, del riñón ante la aldosterona disminuye. Los niveles séricos, por ejemplo, y urinarios elevados de adiopeptina, que es una hormona saliurética, ¿ok? En este grupo etario, es decir, que puede generar la eliminación del sodio. Y con respecto al agua corporal total, disminuye lentamente con la edad, de modo que llega a significar en los ancianos tan solo un 54% del peso corporal de lo que era 60 o 70, 50, 60%, 70%, y probablemente porque la proporción de tejido graso aumenta en este grupo. Esa reducción de agua corporal es la expensa predominante del espacio intracelular, siendo el volumen acuoso mayor en los hombres que en las mujeres independientemente de la edad. Siguiente. ¿Y cuáles son las consecuencias clínicas de todo este cambio morfológico y todo este cambio fisiológico? Primero que ante situaciones que propicien el balance negativo de sodio, el anciano es mucho más susceptible a desarrollar complicaciones como la hipovolemia e hiponatremia, porque no tiene esa capacidad de reabsorber el sodio y tampoco esa respuesta inmediata a la aldosterona. ¿Ok? Y por ende, obviamente, si es que tiene eso genera que no haya mucha bulimia en el cuerpo, va a generar a la insuficiencia renal aguda. Y aparte que también hemos conversado de que es muy fácil y muy sensible a que haya noxas a nivel tubular. Por ejemplo, la nefrosis tubular aguda. Segundo, porque la expresión fraccional de sodio utilizada como índice urinario orientador en el diagnóstico diferencial del tipo de fracaso renal agudo debe ser interpretado con precaución, ya que difícilmente un anciano cursando con una insuficiencia renal aguda prerenal logre una excreción fraccional de sodio menor a 0,5. ¿Qué quiere decir acá? Que cuando yo tengo una injuria renal aguda, se utiliza el FENA, por ejemplo, que son marcadores para hallar una injuria renal aguda prerrenal y renal. Pero el FENA es algo teórico, no es algo que podamos usarlo pues de manera práctica. Pero en fin, lo que indica acá es que hay que tener mucho cuidado con el FENA. ¿Qué es el FENA? Es la fracción excreción de sodio, es decir, es la fracción de sodio es la fracción del sodio que se excreta de lo que se filtra. O sea, es la diferencia. ¿Me escuchan? Entonces, el Sí, FENA, doctora. Sí, doctora. lo que es el FENA es la fracción de excreción de sodio. Es decir, te indica que qué sodio que sea filtrado, ¿ok? Se llega a excretar.
¿Me dejo entender? Que sodio que está filtrado a nivel glomerular se llega a excretar. Eso es el FeNA. Y obviamente eso está alterado en los adultos, ¿no es cierto? Porque o sea, el FeNA difícilmente en adulto va a estar menos de 0,5. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un FeNA menor a 1, quiere decir que eh, es una injuria renal aguda, prerrenal o renal. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se han hecho la fisiología renal? Es Debe estar renal. menos prerrenal, ¿ok? Menos de 1 es una prerrenal. Pero en adultos es bien difícil que encuentres una fracción de sodio menos de 0,5 hasta menos de 1 por el tema que les había comentado que se altera la reabsorción de sodio. Entonces hay que tener mucho cuidado y no se usa así en el aspecto teórico, pero en verdad práctico no es. Y tercero, pues que a esa insuficiencia renal aguda, que por sus índices urinarios parece parenquimatosis y FeNA más de 1, pero en realidad por su fisiopatología o por su fisiopatología y reducción o resolución por medio de la rehidratación, ese tipo prerrenal es muy frecuente en los ancianos denominándose la síndrome intermedio. Entonces, el FeNA se utiliza, sí, pero hay que tener mucho cuidado en cuanto a hallar el FeNA en un paciente de este adulto mayor. Siguiente, el manejo del potasio. Entonces, el contenido corporal de potasio es menor en los ancianos respecto a los jóvenes y este fenómeno se explicaría por la sarcopenia, simple. Tienes menor cantidad de músculo, menor cantidad de células, menor cantidad de potasio. ¿Ok? Segundo, otra parte, la excreción renal de potasio. Este es un catión importante, ¿no? Y es mucho más bajo en los ancianos que en los jóvenes debido a la reducción en la secreción tubular distal. Ya por la edad, tus túbulos no funcionan adecuadamente por fisiológicamente y ya no secretas gran cantidad de potasio. Tercero, otro mecanismo explicativo y documentado en modelos animales podría ser la presencia de una reabsorción aumentada de potasio por parte de la hidrógeno potasio ATPasa. ¿Ok? Las células intercaladas de los túbulos colectores papilares. Entonces, todo esto podría dar a entender esa alteración de potasio que podemos encontrar. Entonces, todo es disminución del potasio. ¿Ok? Y tercero y cuarto es como consecuencia de las personas ancianas tienen bajo tratamiento con fármacos, tanto como yecas o aras, están constantemente en tratamiento, diariamente inclusive consumen yecas o aras o beta bloqueantes o ahorradores de potasio que son mucho más frecuentes de generar hipercalemia. Justamente por eso, ¿no? Porque encima que no tienes un buen manejo en cuanto a la secreción del potasio, ¿no es cierto? Porque la excreción es significativamente mucho más baja y encima son pacientes que tienen, pues sí, problemas cardíacos, ¿no? Básicamente hipertensivos, le vas a dar IECAS, ARA2, entonces vas a generar que te genere mucha más probabilidad de hipercalemia. Segundo, siguiente, por favor. Acidificación urinaria. No se han hallado diferencias entre la capacidad de acidificación, es decir, de hidrogenión. Hablas de acidificación y hablas de la excreción de hidrogenión. Entonces, no se han encontrado diferencias en la capacidad de acidificación tubular renal, es decir, pH, acidez o amonios urinarios, en respuesta a una sobrecarga ácida de las personas ancianas respecto a los jóvenes. Es decir, si yo consumo gran cantidad de hidrogeniones, no se ha visto que haya un cambio o una alteración en la eliminación ni en la reabsorción de este hidrogeniones. Sin embargo, la respuesta de máxima acidificación se alcanza más tardíamente por los ancianos a las 4 horas de la sobrecarga ácida en jóvenes y a las 6 horas a 8 horas en ancianos. Y las consecuencias clínicas es que vamos a encontrar una acidosis tubular renal. ¿Ok? En un anciano no puede atribuirse meramente o netamente a los cambios fisiológicos propios por la vejez, sino también considerarse un trastorno que necesite evaluación diagnóstica. Pero también se puede encontrar una acidosis tubular renal. Siguiente. Manejo de la urea y del ácido úrico. En los ancianos sanos, la excreción fraccional de urea, igual como el FeNA, hay una excreción fraccionada de urea basal está incrementada, es decir, elimina mayor cantidad de urea en los ancianos en comparación con su valor en la población joven. Esto ha sido atribuido a una disminución en la reabsorción distal de urea, ¿ok? En las personas ancianas por posible reducción en el número de canales de urea. Entonces, hay una disminución de esta urea a nivel tubular, ¿no es cierto? Y va a favorecer a que o a disminución de los canales
básicamente, entonces va a favorecer a que pueda eliminar más urea porque no está reabsorbiendo. Segundo, pues que se considera que este aumento en la excreción urinaria de urea explicaría también la existencia en los mayores de una uremia normal. ¿Ok? A pesar de que la hipofiltración es asociada a la vejez. Eso es clave e importante. Porque nosotros tenemos pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular menos de 40, y tú dirías es una enfermedad renal crónica, pero tranquilamente es por la edad, pero y tú esperarías que que la urea esté elevadísima, porque está disminuyendo la función, pero no lo hace por esto, porque también tiene una modificación fisiológica, un cambio fisiológico en el cual el paciente no tiene esa capacidad de reabsorción de urea, lo elimina. Y por el contrario, el manejo tubular del ácido úrico no difiere entre los distintos grupos etarios. Siguiente. ¿Cuál es el manejo de la urea y del ácido úrico? Y las consecuencias, la nicturia, la disminución de la capacidad para absorber el agua a nivel distal, también va a favorecer a que las personas mayores, ancianos, empiecen a tener una diuresis. Y una excesiva eliminación de urea también por la disminución de la capacidad de reabsorción de esta. Y también, pues, así como la fracción de excreción de urea como índice urinario empleado para utilizar el diagnóstico diferencial entre tipo de insuficiencia renal, debe utilizarse con mucho cuidado, igual que el FENA. ¿Ok? Siguiente. Ok, ¿y cuáles las alteraciones que hay en los aniones divalentes? Es básicamente calcio y fósforo, el magnesio. Los ancianos bien nutridos y con adecuada exposición solar no se han hallado diferencias en el manejo tubular ni del calcio ni del fósforo con respecto a los jóvenes. Tampoco se ha documentado diferencias entre el manejo tubular del magnesio. Y el diagnóstico de un disturbio de metabolismo de calcio, fósforo y magnesio en un anciano no pueden atribuirse al mero envejecimiento renal y su causa requiere ser evaluada y tratada, al igual que la cirrosis tubular renal. Siguiente. Y en cuanto a la hipotonicidad medular, que es la capacidad de concentración de la orina, al fin y al cabo, es que la médula renal del anciano es hipotónica a comparación de un adulto a joven que es hipertónica. Oye, este se ve, bueno, ¿Ok? a ver, ¿qué tal En si comparación con tienes que aquel venir? del riñón joven, uy, Todo lo que parece bueno para ti. Uy, no, esa carta es muy buena pueden al decirle inicio. que apaguen su Porque audio, por hace esto favor. al inicio, te puede dar cartas, puede dar energías gratis y te ahorra muchos turnos. Ok, entonces un aumento o sea, hemos visto que en el anciano es un estado, la médula es hipotónica a diferencia del joven. Y segundo, que eso se debe a que hay un aumento del flujo medular secundario al fenómeno de la circulación glomerular y una menor reabsorción de sodio, como hemos visto anteriormente. Si hay menor reabsorción de sodio, el sodio y de urea, ellos son metabolitos, o perdón, solutos importantes para mantener la tonicidad medular. Y como consecuencia, la respuesta de los túbulos colectores o la acción de la vasopresina se ve reducida. Y en consecuencia también lo está la capacidad para la concentración urinaria. Entonces, un paciente que es adulto mayor no tiene esa capacidad de concentrar la orina y por eso la orina tiende a orinar bastante, mayor cantidad de agua y obviamente con tonicidad disminuida. Siguiente. Dado que el papel del segmento grueso de la rama ascendente de hacer Henle posee la generación del aclaramiento de agua libre, la disfunción senil en este segmento hace que se reduzca la capacidad de dilución urinaria. Y como consecuencia clínica ante estas situaciones de sobrecarga hídrica, el anciano es muy susceptible a desarrollar hiponatremias, porque no controla esa capacidad de concentrar la orina, ¿ok? Ante estados de situación de restricción hídrica, ¿ok? Siguiente. En cuanto a la eritropoyetina, que es una hormona que se produce a nivel renal para mantener la presencia de los glóbulos rojos ideales en cantidad ideal, esta hormona, producida principalmente por las células intersticiales y peritubulares proximales, posee valores séricos similares en ancianos y en adultos mayores, jóvenes. Sin embargo, la anemia es mucho más frecuente en ancianos que el resto de la población, por tanto, un estudio diagnóstico de la anemia el mayor porcentaje es carencial, ¿no? Igual toda anemia se tiene que evaluar la causa. Siguiente. Quistes renales. Los quistes renales son benignos en la mayoría de los casos. Se asocian al género masculino, a pacientes que tienen mucha más talla, y a la hipertensión y a la albuminuria. Y también son más frecuentes en los quistes medulares parapélvicos de origen linfático y los angiolipomas. Siguiente.
¿Qué otros cambios estructurales vamos a encontrar? Primero que va a haber, a diferencia de las cicatrices del riñón pielonefrítico, las del riñón senescente son corticales y no deforman ni estiran tampoco los cálices y no tienen localización preferente. Y la tendencia a aumentar la grasa sinusal, ¿no es cierto? Que en ocasiones puede llegar a alcanzar hasta 17%. Siguiente. Ok, siguiente. Bien, lo que me estaba olvidando comentarles era de que, bueno, ya hemos visto todos los cambios fisiológicos que hay. Es muy frecuente encontrar pacientes más de 40 años en adelante que la tasa de filtración glomerular disminuye en 10 por cada 10 años. Pero ¿cómo te das cuenta en la práctica que un paciente tiene una enfermedad, tiene una insuficiencia, o sea, tiene una disminución de la función renal, pero es fisiológico y no es por la edad? ¿Qué es lo que tú encontrarías para decir, no, esta tasa de filtración glomerular de 40 en un paciente de 60 años no es por la edad, es patológico? ¿Alguien tiene alguna idea? Mm. ¿Alguien tiene alguna idea? La uremia, Mm. Bueno, se ha visto que no tiene una abre elevada. Ujú. Ya, recuerda que la URI igual aumenta, o sea, no es que aumente grande cantidad de valores, pero sí aumenta. ¿Qué más? ¿Cómo te llamas? ¿Que él participó? Sebastián, doctora. Ok, Sebastián. ¿Quién más? El riñón puede envejecer, al igual que todas las partes del cuerpo, pero ¿qué nos indicaría que el riñón es un envejecimiento patológico? La presencia de alteraciones estructurales y funcionales. Cuando hablen de enfermedad renal crónica de aquí en adelante, en una de las clases que tengan, van a darse cuenta que la definición de la enfermedad renal crónica es cualquier alteración estructural y o funcional. Es decir, si tienes un paciente que tiene más de una tasa de filtración glomerular menos de 60 y es adulto mayor, tú vas a sospechar de una enfermedad renal crónica, porque sabemos que puede, de acuerdo a los factores que pueden haber cardiovasculares en un paciente, como no le realizamos biopsias de manera rutinaria, no sabemos si es por la edad o es patológico, pero lo que sí te va a indicar que es patológico es que esa tasa de filtración glomerular está acompañada de cualquier alteración estructural. No es normal encontrar un paciente con una tasa de filtración glomerular de 30 o de 40, de mayor de 70 años, ¿ok? Con una presencia de proteinuria o presencia de hematuria. ¿Ok? O presencia de un cáncer. Si es cáncer, tiene proteinuria, tiene hematuria, no es un envejecimiento fisiológico, es un envejecimiento patológico. Entonces, cualquier alteración estructural que un médico tiene que descartar nos va a ayudar para saber si es envejecimiento fisiológico o por la edad, excluyendo todo lo que les había comentado de los cambios fisiológicos que hay. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? De la clase no es una clase muy larga, en realidad, del riñón y envejecimiento, pero son puntos claves que hay que saber, ¿no? Para poder tener en cuenta cuando ustedes, por ejemplo, estén trabajando en un puesto de salud o de pronto en un hospital. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tenga? Bien. Todo claro, doctora. Ok, espero que les haya quedado Doctora, claro. disculpe, tengo, Dime. tengo una pregunta yo. En el caso Sí. de, por ejemplo, un paciente que tenga enfermedad renal crónica y le saquemos su tasa de filtrado glomerular por creo que la fórmula epidemiológica que es la más acertada a diferencia de la Crocov. En ese caso, ¿también le tendríamos que hacer aparte las fórmulas que usted nos ha dado o tomamos en cuenta la fórmula de la tasa de filtración glomerular que le hicimos con la fórmula epidemiológica? Cuando tienes un... Lo que pasa es que, a ver, para hallarla, estás hablando en general, mejor te lo voy a responder. Cuando tú quieres hallar la función glomerular o la función o quieres hallar la función renal de una persona, tú puedes hallarlo con la función renal calculada o estimada, ¿ok? Ujú. Cuando tú haces la calculada, utiliza la tasa de filtración glomerular, ¿ok?
¿En qué casos otra manera en la que tú estimas la función glomerular o la función renal es mediante el uso de las fórmulas como el CKD, pi MDR4, ¿no es cierto? Puede ser Ujú. medida o calculada. Entonces, la medida es la ideal en ciertos pacientes. Por ejemplo, la fórmula del CKD-PMDRD se hizo en pacientes, para comenzar, no latinoamericanos, se hizo en otro tipo de pacientes, en otro tipo de población caucásica. Es muy difícil extrapolarlo. Y segundo, que tampoco puedes utilizarlo de una manera ideal porque ya tiene establecidos ciertos valores específicos que no se pueden modificar. En cambio, cuando tú utilizas la tasa de filtración glomerular, estás utilizando la depuración en base a la cantidad de orina que tiene el paciente, a la superficie corporal que tiene el paciente, ¿no es cierto? Entonces, eso te ayuda mucho a que hayas una mejor tasa de filtración glomerular en un paciente con la depuración de creatinina medida. ¿En qué caso se utiliza? En pacientes, por ejemplo, que no están dentro del estándar con el que puedes utilizar la calculada o de pronto con las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que están amputados. Tú no tienes una superficie corporal estándar. Tú tienes que calcular la superficie corporal para el paciente. Entonces, utiliza la depuración. Segundo, en pacientes gestantes, en pacientes que están, no sé, pues caquéticos, en pacientes que tienen una dieta que no consumen carne, hipotróficos, en adultos mayores. En ese tipo de pacientes tú deberías hacer la depuración de creatinina en orina de 24 horas y calcular su función renal. No sé si respondí tu pregunta, ¿a eso te referías? No, sí, y aparte la fórmula que usted mostró del CCR del clearance de creatinina de 130 menos la edad, sí también era aplicable ahí. Sí, también es aplicable, pero en adultos lo que pasa es que lo ideal es que le hagas la depuración. Pero ¿qué ocurre? Que para que tú hagas la depuración de creatinina, ahí hemos visto, ¿no? Lo que utiliza CKD, PLMDR, que mostré en una de las diapositivas, ¿cierto? Inclusive utilizando Mm. lo del hematocrit. En la teoría tú tienes que hacer la depuración, pero en la práctica, Sebastián, es muy complicado, porque para comenzar, para juntar la orina de 24 horas, tiene que ser un paciente joven, o sea, un paciente adulto mayor ya tiene una limitación, pues no va a juntar la orina de 24 horas a menos que uno lo esté observando y esté detrás de ellos, porque no es muy, o sea, es ideal, pero es bien complicado que un paciente adulto mayor pueda juntar la orina de 24 horas, y más aún tiene otras comorbilidades, ¿no? Ya, doctora. Por eso se trata de utilizar fórmulas, que justo los puse en las diapositivas. Justamente por eso, porque es muy complicado que de por sí el paciente junte orina de 24 horas. Ok, doctora, Bien. gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, chicos?